¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 59 segundos en esta noche de debate y análisis de la noche de los miércoles, aquí en la 1 de Televisión Española. Ya está con nosotros el invitado de hoy, es Jordi Jané, el candidato de Convergencia i Unió para las elecciones del 20 de noviembre por Tarragona. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Además de Jordi Jané, en nuestra mesa de debate hoy nos acompaña Fernando Onega. Buenas noches. Muy buenas noches, María. José María Calleja, bienvenido. Buenas noches, María. Margarita Sáenz Díez. ¿Qué tal? Bienvenida. Bieito Rubido. Buenas noches. Albert Montagut. Hola, buenas noches. Y Nuria Ribó. Buenas noches. Pues vamos a empezar a conversar con Jordi Jané. Precisamente fue el lunes cuando conocimos el programa de Convergencia i Unió para esas elecciones del próximo 20 de noviembre. En ese programa que se presentó, señor Jané, se reclamaba el derecho a decidir de los catalanes para elevar el autogobierno. Y además también se llegó a plantear de una nueva relación entre Cataluña y el Estado, algo más como de tú a tú. ¿En qué se va a concretar eso? Nosotros tenemos una prioridad en el programa electoral, que es salir de la crisis. Esta va a ser la prioridad que vamos a defender, salir de la crisis en el conjunto de España, pero salir de la crisis también en Cataluña. Y por ello vamos a plantear lo que es el pacto fiscal. El pacto fiscal como propuesta de un nuevo sistema de financiación para Cataluña, un sistema que se basaría en la bilateralidad y que sería un sistema semejante al que ya tienen Navarra o el País Vasco, que es un sistema en el que es el territorio el que recauda y el que contribuye con su solidaridad al conjunto, pero que evidentemente mejora la financiación, porque en estos momentos necesitamos de manera urgente mejorar la financiación de Cataluña. Tenemos unos datos muy negativos de cómo hemos recibido la herencia del gobierno anterior y nosotros planteamos ese derecho a decidir que pone nuestro programa electoral, priorizado en la lucha contra la crisis y priorizado en un instrumento para conseguirlo, que es ese pacto fiscal, ese nuevo modelo de financiación. Se lo habrán preguntado muchas veces en los últimos días. Las encuestas dan al Partido Popular como ganador de esas próximas elecciones del 20 de noviembre. Y yo le quería preguntar por ese posible pacto con los populares. No sé si estará, en este caso, condicionado por lo que planteaba usted ahora, por ese pacto fiscal. Nosotros va a ser la propuesta que va a condicionar nuestra actuación parlamentaria en las Cortes Generales en la próxima legislatura y tras el 20 de noviembre. Hay un modelo ya agotado, que fue el modelo estatutario, que dio los resultados que dio. No se trata ahora de hacer balance del mismo, pero tras una sentencia del Tribunal Constitucional, ese pacto del estatuto nosotros consideramos que está roto. Y roto ese pacto, esa vía estatutaria debe pasar por nuevos acuerdos con quien gobierne, con quien tenga la responsabilidad de gobernar, que al final son los ciudadanos quienes lo deciden en las urnas. Y ese entendimiento con quien gobierne pasa, desde Convergencia i Unió, en esa propuesta de pacto fiscal que es constitucional, que vamos a plantear de manera seria y responsable y que nosotros estamos esperanzados. No oímos a nadie de entrada que nos diga que no. Todos intentan matizar nuestra propuesta, pero nadie la rechaza de plano y nosotros esperamos tener fuerza suficiente para poder, de alguna manera, encontrar ese acuerdo y poder mejorar la financiación en un momento muy difícil y que la crisis está afectando mucho a las familias, al día a día de los ciudadanos y necesitamos mejorar el día a día de los servicios que se prestan. Las semanas antes del inicio de la campaña electoral, que será el próximo 5 de noviembre, vamos todos casi mirando con lupa las declaraciones de todos los políticos. En su caso, su candidato, Josep Antoni Duran i Lleida, hizo la semana pasada unas declaraciones un tanto polémicas, supongo que algunos lo recordarán. Dijo que en algunos lugares se cobran subsidios para ir al bar. Que no hi ha dret que mentre el nostre pagès té que deixar alguna fruita a l'arbre perquè no la pot collir, perquè no li surt a compte collir-la pel preu que li paguen, altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. Duran i Lleida matizó sus palabras, dijo que no se refería ni a andaluces ni a extremeños, sino a sus gobernantes. ¿Pero usted comparte las declaraciones y las afirmaciones del señor Duran i Lleida? Duran i Lleida explicó muy bien, tras la interpretación que se le quiso dar a sus palabras, cuál era el objetivo de su planteamiento, que es el nuestro. El planteamiento de Duran i Lleida, pero el planteamiento que hacemos desde Convergencia i Unió, yo creo que es un planteamiento extendido no únicamente en Convergencia i Unió, sino otras formaciones políticas también lo han denunciado, es que necesitamos que se gobierne bien. Y gobernar bien
es que los mecanismos que deben existir de ayuda a las personas que lo necesitan deben regularse bien. No era un ataque a nadie de Andalucía, a nadie de Extremadura, a nadie de ninguna comunidad. Era un ataque a un sistema que el propio presidente del Observatorio de Andalucía para lo que es el tema económico ha dicho que era un sistema que provoca dependencias perversas. Hay que arbitrarlo bien para que fomente el empleo, no para que en ocasiones se pueda malutilizar ese sistema, que es lo que ponía de relieve Duran y Lleida. Y nosotros lo hemos hecho en Cataluña. Nosotros en Cataluña tenemos una renta de inserción que también está destinada a personas necesitadas, y hemos descubierto que había bolsas de fraude en los perceptores de esa renta. Y había personas que ya no están ni tan siquiera en nuestro territorio, que están en terceros países y que estaban cobrándola. Y por tanto hay que administrar bien los subsidios, porque lo que debemos es fomentar la economía productiva, la que hace crecer. La economía del subsidio nos lleva a una mayor pobreza, y ningún territorio, ni Andalucía, ni Extremadura, ni Cataluña, ni ningún otro, es un territorio que pueda crecer a base del subsidio. Debemos crecer a base de generar riqueza. Por tanto, esas eran las palabras de Duran, en un contexto en el cual, además, Cataluña está sufriendo un creciente déficit fiscal. Nuestras relaciones de balanzas fiscales con el conjunto son unas balanzas que en estos momentos arrojan unos saldos muy negativos para Cataluña, y por tanto nosotros necesitamos también que de alguna manera se potencie nuestro tejido productivo, porque falta nos hace. En este instante se pone en marcha el cronómetro de los 59 segundos para nuestro invitado y también para nuestros analistas. Fernando Onega, cuando quieras. Pues ya tenía yo ganas de echarme a la cara a un político de Convergencia y Unió para que me ayudara a traducir otras frases. Por ejemplo, cuando el señor Pujol, Jordi Pujol, publica un artículo donde anima básicamente a los empresarios a perder el miedo a la independencia de Cataluña, ¿qué quiere decir? Cuando después el señor Artur Mas dice que Cataluña está en transición nacional, y a continuación, al día siguiente, añade en Madrid que Cataluña seguirá su camino, le tengo que preguntar, ¿transición a qué? ¿Camino hacia dónde? Pues con toda cordialidad, nosotros debemos, los catalanes, hacer nuestro propio camino, que será el que decida Cataluña en cada momento. Por eso defendemos el derecho a decidir sin límites. Ahora, este derecho a decidir de Cataluña tiene que ligarse a posiciones de consenso y mayoritarias. No queremos romper la sociedad ni el país, porque esto no nos llevaría a lo que queremos, que es el progreso general. Por tanto, cuando el presidente Mas afirma que no tiene límites el derecho a decidir, es porque nosotros hemos entendido que habíamos hecho un pacto, desde la legitimidad que se hacen los pactos, que pueden salir bien y pueden salir no tan bien. Pero nosotros hicimos un pacto, el pacto del Estatut, y el Tribunal Constitucional y el recurso hemos entendido que han venido a romper ese pacto. Ese estatuto que se votó en su día, hoy no es un estatuto que de alguna manera esté legitimado por las urnas, porque el que se legitimó por las urnas se ha declarado en parte inconstitucional, y por tanto hay nuevas reglas. José María Calleja. Ustedes, de las primeras medidas que han tomado cuando han llegado al gobierno, han afectado a la sanidad pública, que históricamente ha funcionado bien en Cataluña, con un nivel de calidad. Han tenido protestas por parte de los médicos, por parte del personal, han cerrado algunos ambulatorios durante el verano. Y hoy nos sale la información en el diario El País que dice que van a fragmentar ustedes la sanidad pública en Cataluña y que la van a acabar privatizando. Quiero que me confirme si esa afirmación es como lo cuenta hoy el periódico El País, y en qué se basan ustedes para pensar que la privatización de la sanidad pública, que entiendo que es un patrimonio de los ciudadanos catalanes por esa calidad que ha tenido, puede ser algo, no sé, conveniente, oportuno en esta situación. Nosotros defendemos el modelo de sanidad pública catalana. No únicamente lo defendemos, es que fue el presidente Pujol quien lo creó. El conseller Xavier Trias, hoy alcalde de Barcelona, ha sido un motor de ese modelo, y lo vamos a defender y lo queremos preservar, y queremos que se preserve en un futuro. Y precisamente los ajustes que se han hecho es para salvar el modelo, porque íbamos a un precipicio. El precipicio es el déficit que nos hemos encontrado. Un déficit mucho mayor del que se nos había anunciado. Solo en el año 2010, el déficit, que es superior al 4% del PIB, el déficit que dejan las arcas del tripartito a la Generalitat que encontramos, es un déficit que genera, ya que estamos en 59 segundos,
cada 59 segundos del año pasado, 2,5 millones de las antiguas pesetas se iba incrementando el déficit. Ante ese agujero nosotros debemos tomar medidas, pero la sanidad es la que menos ha sufrido los recortes. Pero van a vender ustedes hospitales, ¿qué van a hacer? Nosotros en ningún caso ni vendemos hospitales, ni queremos privatizar la sanidad pública, que es un derecho universal que tenemos. Otra cosa es que a nivel global, tras el 20N, seguro que deberemos realizar un pacto de Estado en materia de sanidad todos, porque debemos cuadrar bien los números y debemos garantizar siempre algo básico que estamos garantizando en estos momentos, que es que se dan todas las prestaciones, todas, y que se dan desde el sistema sanitario universal. Y quiero recordar que cuando nos encontramos la situación financiera que nos hemos encontrado, el presidente Mas hace un ajuste de un 10% del presupuesto, pero que en sanidad precisamente ese ajuste es menor, es del 6%, del 6,8%. Y que en estos momentos el presupuesto de sanidad pesa más en el conjunto del presupuesto de la Generalitat de lo que pesaba en los últimos 7 años. Por tanto, nosotros no queremos en ningún caso afectar ese servicio público. Víctor Ruido. Sí, cuando ustedes hablan de la transición, ese proceso de transición, se supone que hacia la independencia, ¿han hecho ustedes la reflexión y la pedagogía con sus conciudadanos, con sus vecinos, de lo que puede suponer para ellos o para empresas, por ejemplo, como Gas Natural, para la Caixa, para los vendedores de cava, el renunciar al mercado español, porque evidentemente no serán ustedes tan ingenuos que el resto de España se va a quedar, yo creo que habrá un trauma en todo ese proceso. ¿De verdad han hecho ustedes pedagogía con sus ciudadanos de lo que les puede suponer eso a la vuelta de un tiempo, tanto desde el punto de vista monetario, económico, social, etcétera? Nosotros debemos hacer pedagogía de nuestras propuestas, de nuestro programa electoral, de aquello que vamos a defender de cara al 20N. Esa es la pedagogía que debe exigirse a cualquier persona que se presenta a unas elecciones. ¿Y qué pedagogía haremos? La del pacto fiscal, que es nuestra propuesta. Esa es. Y nuestro derecho a decidir, nosotros lo concretamos en ese acuerdo de financiación. Y estoy convencido de que si en Cataluña ese acuerdo tiene un gran respaldo popular, que lo tiene, y mucha voluntad de la ciudadanía de llegar a ese acuerdo de financiación, todas las encuestas nos demuestran que la sociedad así lo quiere, yo estoy convencido que si lo planteamos podemos llegar a acuerdos. Si no se plantea, si no se llega a ese acuerdo, entonces sí que la separación es mayor. Pero en estos momentos nosotros lo que vamos a plantear no es otra cosa que ese pacto fiscal en base al derecho a decidir que ha propugnado el presidente Mas y que defendemos. A 5 semanas de esas generales, enseguida continuamos con la mesa de debate. A 5 semanas de esas elecciones generales, en 59 segundos, seguimos cada semana saliendo a la calle en busca de dudas y de inquietudes de la gente para trasladarle a nuestro invitado, en este caso, Jordi Jané, de Convergència i Unió. ¿Por qué ha contribuido a la farsa de quitar los toros? ¿Por qué ha contribuido, de alguna manera? Pregunta clara y concisa, señor Jané. Bueno, fue una iniciativa legislativa popular, que en muchas ocasiones la gente pide que se escuche más lo que la ciudadanía afirma cuando presenta ante el Parlamento una iniciativa legislativa popular. Y esto fue el origen de la ley actual. Una iniciativa legislativa no de un grupo parlamentario, sino bajo la firma de personas que en base a su derecho la presentaron. Nuestro grupo dio libertad de voto a sus parlamentarios y el resultado final fue que se aprobó la ley. Pero las leyes reflejan al final lo que la ciudadanía ha expresado, en este caso iniciativa popular, y mayoría en un parlamento democrático que legítimamente podía decir sí o no, y hubo más síes que noes, y eso fue el resultado. Margarita Sáez. Sí, yo quería comentarle, cuando se ha referido usted a que se prestan, valga la redundancia, todas las prestaciones sanitarias en Cataluña, que ciertamente no se lo voy a discutir, pero se prestan con mucho más retraso que antes. Pero yo no le quería hablar sobre el tema de la sanidad. Usted, que es un buen conocedor de la sociedad catalana, le quería preguntar qué está pasando en esta sociedad que ahora, según algunos sondeos que sin duda ustedes conocen, puede ocurrir, en condicional, que el Partido Popular supere en votos a los que pueda obtener Convergència i Unió. Yo no sé si va a pasar o no, porque las encuestas, todos los políticos dicen que es solo una foto del momento y en eso estamos de acuerdo. Pero que haya sondeos inéditos
que hasta ahora yo no conocía ninguno en el que el PP sobrepasaba en intención de voto a Convergencia y Unió, ¿se debe a algún fenómeno diferente? ¿A qué lo atribuye? Yo creo que en estos momentos la sociedad en su conjunto está muy quemada de cómo han ido estos 4 últimos años de gobierno socialista. Y esto ha provocado, estamos en unas cifras de paro récord en Europa, estamos en una situación, los que hemos vivido esta legislatura, pues de tomar una medida y rectificar, y eso genera siempre un movimiento hacia el principal partido de la oposición, que en este momento es el Partido Popular. Pero yo creo que en Cataluña el voto es distinto. Y precisamente cuando la gente puede intuir cuál será el resultado final de las elecciones a nivel de toda España, ya se presume cuál va a ser el partido que todas las encuestas apuntan que va a ganar, la utilidad de votar a una formación como Convergencia y Unió, que siempre se ha implicado en temas legislativos y del día a día, pero que además defiende también el territorio, Cataluña y los intereses de Cataluña, esto yo creo que en Cataluña se va a entender y no va a pasar ese sondeo. Albert Montagut. Usted lleva ya como diputado en 4 legislaturas, conoce perfectamente la sociedad catalana, evidentemente, pero también la española. Ha hablado en alguna ocasión de pactos de Estado, ha hablado del tema de Estado, en el tema vial, el tema 11M, ha participado usted en comisiones de Estado, de interés de Estado. Y hoy ha hablado del pacto fiscal como gran pieza angular de la política de convergencia en el futuro. Si el próximo gobierno no acepta el pacto fiscal y necesita a Cataluña, a Convergencia, para hablar de temas de Estado y cuestiones de Estado, ¿cuál va a ser la postura de Convergencia? Más simple, si no existe el pacto fiscal, ¿cuál va a ser el primer paso? Si no existe ese pacto fiscal, ¿cuál va a ser el primer paso del gobierno de Convergencia? Yo no debo ser derrotista y tampoco debo ser pesimista. Nosotros vamos a plantear el pacto fiscal. Va a ser nuestra propuesta que vamos a dirigir al conjunto de la sociedad porque entendemos que la situación actual de déficit que está viviendo Cataluña no es sostenible. No hay otro territorio en Europa que tenga el nivel de 9% del PIB destinado a solidaridad. No hay otro territorio en toda Europa que tenga ese nivel de déficit. Por tanto, esa va a ser nuestra propuesta. Y yo debo presumir que esa propuesta puede negociarse y debe negociarse. Porque si no, sí que se va a lo que se ha dicho en Cataluña en más de una ocasión, el propio Duran y Lleida, vamos a un choque de trenes que nadie quiere. Por tanto, vamos a ser optimistas, pensar que esa propuesta puede ser viable y nosotros sí que si no se acepta esa propuesta, nuestras posibilidades de colaboración en las Cortes Generales son mucho menores. Pero yo soy optimista y pienso que como tenemos la razón la podremos explicar. ¿Podría explicar usted, perdona, es solamente un apunte? ¿En qué consiste exactamente el pacto fiscal? Porque a lo mejor algunos de nuestros espectadores no lo conocen. El pacto fiscal es un planteamiento distinto del sistema de financiación que tiene en estos momentos Cataluña. Cataluña en estos momentos se rige por la LOFCA. Y a pesar de que el Estatuto del 2006 daba un sistema de financiación más bilateral para Cataluña, después ese sistema se ha diluido en una nueva LOFCA y es un sistema que no permite que el esfuerzo fiscal que realiza Cataluña se traduzca en más recursos para Cataluña. Y nos lleva a una situación en la cual Cataluña tiene, en Cataluña hay un 20% de pobreza. Un 20% de pobreza es 1,5 millones de personas. Eso es la población de La Rioja, Cantabria, juntas. Y esa realidad que vive Cataluña no es sostenible. Por tanto, nosotros decimos pacto fiscal, que es recaudar nosotros los impuestos y pagar al conjunto lo que se deba pagar por los servicios de interés general y por solidaridad, porque la solidaridad está en la Constitución y debemos cumplirla. Nuria Ribó. Señor Jané, un colega suyo, diputado, alcalde de Figueras, Santi Vila, ha reconocido que si no estuviera, digo exactamente, en política activa, sería uno de los indignados porque esto es insoportable. El nivel de decadencia que ha llegado todo el sistema parlamentario de partidos que tenemos comporta una pérdida de credibilidad y de autoridad total. Lo ligo con una parte de su programa que hace referencia a la regeneración democrática y ahí ustedes reconocen las consecuencias, digamos, sociales que comporta la crisis económica. Y en ese sentido dicen que lo que no se puede es sustituir la democracia parlamentaria consolidada por una democracia real. Eso supongo que se refieren a la bandera
bandera de los indignados que hablan siempre de democracia real, pero en cambio su colega lo que está levantando es esa bandera de los indignados. En ese mismo apartado, ustedes ofrecen, en cambio, sustituir las listas cerradas, por ejemplo, hacen un guiño a esos indignados. Incluso... Se acabó el tiempo. Yo entiendo a Santi Vila perfectamente, alcalde de Figueras, diputado en el Parlamento, porque cualquier persona que ocupa un escaño, sea en las Cortes Generales, sea en un Parlamento, en este caso el catalán, en ocasiones tiene la sensación de que deberíamos mejorar muchísimo el funcionamiento de las cámaras representativas. No hacemos otra cosa que representar a la ciudadanía, pero hay mucho por mejorar. Eso de Parlamento de cristal, que tuviéramos realmente mayor transparencia, que todavía hoy un diputado no conozca qué grado de ejecución presupuestaria tiene el presupuesto que ha aprobado ese Parlamento, que no pueda ir a hacer el seguimiento, esto te aleja de lo que es realmente el día a día de lo que debería poder hacer un diputado. Evidentemente, listas bloqueadas o listas abiertas. Hay que abrir el sistema. Nosotros propugnamos el alemán, que el alemán es una lista global, pero también el diputado de circunscripción, que creo que tuvieron 24 años para reformar el sistema electoral, para tener nosotros en Cataluña. No lo hicieron. 24 años y nosotros 59 segundos. Bueno, llegó el momento de decirle adiós a Jordi Jané, pero seguro que estaba deseando pasar por el test en 59 segundos. Bueno, vamos allí. Pues ponemos el cronómetro en marcha y vamos allá. Empezó en política con 15 años. ¿El político nace o se hace? Bueno, el político se hace, aunque en mi caso yo nací en una familia donde la política estaba muy presente y, por tanto, todos mis hermanos han tenido alguna dedicación política. A los 36 ya fue diputado, además de tesón, ¿qué más le caracteriza? Bueno, yo intento ser constante en mi trabajo. ¿Qué se llevaría de Madrid a Tarragona? Pues yo me llevaría... Bueno, allí tenemos el mar y aquí no. Por tanto, hay más cosas al revés, porque Tarragona tiene muchas virtudes. Pero yo de Madrid me llevaría que es sociedad y acogida. Porque en Madrid venimos de todas partes y esto es un valor positivo siempre. ¿Le encontraríamos en un concierto de...? De Laxen Busto. Un grupo muy bueno. ¿De rock catalán? ¿Guarda todavía pesetas? Pues no, aunque sigo traduciendo en pesetas cuando hablo de euros. Ha presidido la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. ¿Ha perdido algún punto de su carnet? No soy consciente de ello, pero podría ser. Confiesa, ¿ha hablado alguna vez por el móvil en el coche? Sí. Y es peligroso. Y además te distrae y me he llegado a pasar una salida de autopista que en Cataluña son de peaje. Hay que tener mucho cuidado. Porque te distrae y esto es peligroso. Jordi Jané, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a continuar.